Primer tipo de problema, ¿vale? Lo pongo por aquí, que sería este caso de aquí, el de fórmula nada más, ¿vale? Cuando digo que el problema es de tipo fórmula, me refiero a que los datos que aparecen en el problema vienen tal cual, o sea, vienen tal cual si fuese una fórmula, es decir, me dan la probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de B es 0,5, la probabilidad de la intersección es 0,2 y me piden luego por una serie de cosas. En este caso, la probabilidad de la unión, probabilidad de la condición y la probabilidad de otra condición con un complementario, ¿vale? Y luego, aparte, me piden que razone si son sucesos incompatibles. Es decir, aquí no me lo están confirmando, me lo están preguntando. ¿Son sucesos incompatibles? Y el C lo mismo, me están preguntando si son sucesos independientes o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace este tipo de problema, no? Pues este tipo de problema, pues lo vamos a hacer, pues, eso, con fórmula, ¿no? Entonces, yo he dicho al principio, cuando expliqué la fórmula, que pues siempre deberíamos tener como información cuánto vale la probabilidad de A, cuánto vale la probabilidad de B, cuánto vale la probabilidad de la intersección y cuánto vale la probabilidad de la unión. Esas son las 4 cosas que deberíamos tener siempre. Entonces, en este problema resulta que la probabilidad de A me lo dan, vale 0,4, la probabilidad de B también la da el ejercicio, vale 0,5, y la probabilidad de la intersección también me la da el ejercicio, es 0,2. Entonces, siempre antes de empezar el ejercicio, el que os falte, deberíais calcularlo. De hecho, en este ejercicio es lo primero que os piden, ¿vale? La probabilidad de la unión. Pero aunque no me lo pidieran, deberíais calcularlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo este? Pues este lo voy a calcular pues con la fórmula de la unión. La fórmula de la unión era probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Con lo cual, pues la probabilidad de la unión o va a ser igual a la probabilidad de A, que es 0,4, más la probabilidad de B, que es 0,5, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,2. Como 0,4 más 0,5 son 0,9, pues 0,9 menos 0,2 son 0,7. Pues ya tengo hecho el primero, que además era un dato que necesito siempre, ¿vale? Venga, siguiente que me piden es la probabilidad de la condición. Sabiendo B, que ocurra A, ¿vale? Se lee siempre de derecha a izquierda. Sabiendo B, que ocurra A. ¿Cómo se hacen siempre las condiciones? Pues poniendo la fracción, poniendo debajo el que está a la derecha, el que sabemos que es B, y poniendo arriba la intersección de las dos cosas, de A y de B. Con lo cual, ¿tenemos la intersección? Sí, me la daba el enunciado, 0,2. ¿Tenemos la probabilidad de B? También me lo daba el ejercicio, 0,5. 0,2 entre 0,5 son 2 quintos, o lo que es lo mismo, pues 0,4. ¿Vale? Así que pues me saldría 0,4 esta probabilidad. Ya tendríamos hecho también este suceso. El siguiente suceso, probabilidad de B barra el contrario de A. A mí el contrario me gusta ponerlo con la rayita. Aquí viene con la C, ¿vale? Viene así, pero bueno, es lo mismo, dijimos. Esto vuelve a ser una condición, con lo cual, como vuelve a ser una condición, pues pongo una fracción. Abajo pongo lo de la derecha, es decir, lo que sabemos, que en este caso es lo contrario de A, y arriba tenemos que poner la intersección de las dos cosas, pues tal y como están. B y el contrario de A. Vale. El contrario de A se hacía pues como 1 menos la probabilidad de A. Que como la probabilidad de A me la da el ejercicio, que es 0,4, pues esto sería 1 menos 0,4, que puedo poner ya directamente como 0,6. Ahora, en la parte de arriba tengo una intersección con una cosa negada y otra sin negar. Esto hemos dicho antes que había una fórmula para ello, que era el que no estaba negado, menos la intersección de los dos sin negar ninguno. Con lo cual tengo la probabilidad de B, que es 0,5, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,2. Así que como 0,5 menos 0,2 es 0,3, 0,3 entre 0,6, pues es un medio que es 0,5. Y este sería por la probabilidad de la otra condición. Así que ya tenemos las 3 condiciones. Estáis viendo que este tipo de ejercicio es de fórmula nada más. Es decir, de la ficha que os he dado de fórmula, pues simplemente utilizar las fórmulas que tenéis según los datos que tengáis. Y como los datos siempre deberíais tener los 4, y si no lo tenéis, pues calculáis el que os falte. Una vez que ya tenéis los 4 datos, el resto siempre vais a poder hacerlo porque toda la información la vais a poder tener, o sea, la tenéis, ¿vale? Ahora, me pide el apartado B que razones si son incompatibles y que razones si son independientes, ¿vale? El apartado A y el apartado C. Entonces, como decíamos, ¿cuándo sabíamos si eran incompatibles o no?
Pues para que dos sucesos sean incompatibles, tendría que ocurrir que su intersección, la probabilidad de A intersección B, pues fuese 0. Es decir, que no tuvieran nada en común. Entonces la pregunta es, ¿nuestra intersección vale 0? Pues no. ¿Por qué? Pues porque el enunciado me decía que la probabilidad de la intersección, además que lo decía el enunciado, la probabilidad de intersección es 0,2. ¿Qué tenemos que poner nosotros? Porque como la probabilidad de la intersección es 0,2, que es distinto de 0, entonces no son incompatibles. ¿Qué tendría que haber pasado para que hubiesen sido incompatibles? Pues que el enunciado me hubiese dicho que en vez de que la probabilidad de la intersección valiese 0,2, pues que valiese 0. O que hubiese sido la incógnita del problema y que al calcularla nosotros, pues hubiese salido 0. En cualquiera de esos dos casos, pues entonces sí hubiesen sido incompatibles, pero en este caso no lo son porque no vale 0, vale 0,2. Y luego el apartado C me dice si son independientes. Me pregunta si son independientes. Independientes. ¿Qué tiene que ocurrir para que sean independientes? Pues tiene que ocurrir que la probabilidad de la intersección salga lo mismo que si multiplicamos la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que calcular, por un lado, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Así que voy a poner por aquí probabilidad de A por probabilidad de B. La probabilidad de A era 0,4. 0,4. La probabilidad de B era 0,5, ¿no? Creo que era 0,5, sí. Y si multiplicamos esto, pues esto sale 0,2. ¿Vale? 0,4 por 0,5, pues sale 0,2 esta probabilidad. Por otro lado, la intersección no la tenemos que calcular, sino que ya me la daba el ejercicio y la intersección pues valía 0,2. Entonces, ¿qué tenía que ocurrir para que fuesen dos sucesos independientes? Pues que la probabilidad de la intersección y la probabilidad del producto de A por B pues salieran lo mismo. ¿Cuánto sale el producto de A por B? 0,2. ¿Cuánto sale la intersección? 0,2. ¿Son iguales? Sí. Pues entonces, en este caso, sí son independientes. Por cierto, que dos sucesos sean independientes, pues lo que viene a decir es que la probabilidad de que ocurra uno no depende de la probabilidad de que ocurra el otro. Es decir, no depende del otro suceso. Cada suceso van a ser por uno independiente al otro. ¿Vale? Esto es lo que significaría el ser independientes, los dos sucesos, el A y el B.